Estaba sentado en mi sofá, viendo un documental tranquilo sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando mi yerno entró como una tormenta y arrancó el cable del televisor de un solo tirón. «Basta de esta basura. En esta casa vemos cosas inteligentes, pero lo que más me dolió no fueron sus palabras. Fue mi hija, de pie detrás de él, después de 18 meses, viviendo bajo mi techo. Ella no me defendió, evitó mi mirada y asintió con la cabeza, dándole la razón a su marido. No dije nada, subí las escaleras en silencio. Esa noche tomé una decisión. A la mañana siguiente, cuando se fueron a trabajar, llamé a alguien a mi casa, alguien que lo cambiaría todo. Cuando volvieron esa tarde, gritaron y golpearon la puerta sin parar. Bienvenidos a Historias de Venganza Familiar. Muchas gracias por ver este video. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo hoy y cuando termines esta historia, califícala del 1 al 10. Tu apoyo realmente me ayuda a crear mejores historias para ti. También quiero aclarar que esta historia incluye elementos ficticios añadidos con fines narrativos y educativos. Cualquier parecido con nombres o lugares reales es pura coincidencia. El mensaje busca ofrecer una lección de vida. El cable negro colgando de la pared fue el final de mi paciencia y el comienzo de mi ajuste de cuentas. Era octubre de 2025, un viernes por la tarde que parecía como cualquier otro, hasta que dejó de serlo. Me llamo Joe Brennan. Tengo 67 años. Soy periodista de investigación jubilado y, según la escritura que guardo en mi archivador, soy el único dueño de estas 4 paredes. Aunque no lo sabrías por la forma en que había estado viviendo, me había convertido en un fantasma en mi propia casa, visible, pero no escuchado, presente, pero no reconocido. Un mueble más que la gente esquivaba camino a cosas más importantes. Catherine, mi esposa, llevaba 5 años muerta. Con ella se fue la última persona que hacía que esta casa se sintiera como un hogar. Mi hija Kingsley se mudó hace 18 meses con su esposo Jason, después de perder su apartamento. Les abrí mi puerta porque eso es lo que hacen los padres. Protegemos a nuestros hijos. Incluso cuando tienen 38 años y están casados con hombres que no nos gustan particularmente. Ese viernes, por la tarde, estaba acomodado en mi sillón reclinable de cuero, el mismo que Catherine y yo compramos en el 98. Veía un documental sobre las campañas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. La luz otoñal entraba por las ventanas en ese ángulo dorado perfecto. Estaba aprendiendo sobre la batalla de Guadalcanal cuando escuché los pasos de Jason, pesados, agresivos, anunciando su presencia antes de aparecer. Llenó el marco de la puerta a las 4:30, como una nube de tormenta. Jason Caldwell, 40 años, supuestamente agente inmobiliario, aunque nunca vi evidencia de una sola venta. Llevaba una de esas camisas caras que cuestan más que mi presupuesto semanal de comida. «Basta de esta basura», anunció. No preguntó, anunció. «Esta casa necesita elevar sus estándares». Levanté la vista de la pantalla. «Perdona, esta basura que miras todo el día», señaló el televisor con desprecio. «Está bajando la energía intelectual de toda la casa. Necesitamos ser mejores que esto, Joe». Noten que me llamó Joe, no papá, no señor Brennan, solo Joe, como si fuéramos amigos, como si tuviera algún derecho a entrar en mi sala y hacer exigencias. «Es un documental sobre la Segunda Guerra Mundial», dije en voz baja. 42 años de periodismo me habían enseñado a mantener la voz firme cuando quería gritar. Programación educativa. Son viejos, hablando de guerras viejas. Cruzó la habitación en 3 zancadas. Estamos cultivando una atmósfera más elevada aquí, más refinada. Debería haberlo visto venir. Debería haber reconocido esa mirada en sus ojos, esa mezcla de desprecio y prepotencia que había visto en docenas de criminales que expuse durante mi carrera. Pero esta era mi casa, mi santuario. Jason metió la mano detrás del televisor y arrancó el cable de un tirón seco. El conector de plástico se partió.
La pantalla se disolvió en estática. Luego, oscuridad. La voz del narrador del documental, a mitad de frase sobre los sacrificios de los Marines, se cortó tan abruptamente como si yo fuera el que hubiera muerto. «Listo», dijo, sosteniendo el cable cortado como un trofeo. «Así está mejor. Ahora quizás puedas dedicar tu tiempo a algo que valga la pena en vez de pudrir tu cerebro». Me quedé inmóvil, el control remoto todavía en mi mano. Inútil ahora. Un pedazo de plástico apuntando a una pantalla muerta. Hablaremos sobre opciones de entretenimiento más apropiadas en la cena, dijo por encima del hombro, ya alejándose. Kingsley y yo tenemos algunas ideas para traer este hogar al siglo XXI. Si estás escuchando esto y alguna vez alguien te ha hecho sentir invisible en tu propio espacio, quiero que sepas que lo que viene después es para ti, porque lo que aprendí esa noche cambió todo. La puerta principal se abrió a las 6:15. El auto de Kingsley, sus pasos en el porche, cansados, cuidadosos, como alguien que había pasado 12 horas de pie en el hospital, era enfermera, una buena. Escuché su bolso golpear el suelo, escuché su saludo a Jason en la cocina, escuché el murmullo bajo de su voz, sin duda, girando el incidente del cable para quedar como héroe. Apareció en la puerta 5 minutos después, todavía en su uniforme quirúrgico. «Hola, papá». La palabra se sintió mecánica, una obligación social, no una conexión. «Hola, cielo», respondí, y lo decía en serio. A pesar de todo, miró el televisor apagado, el cable cortado sobre la mesa. Luego me miró a mí. Esperé a que preguntara qué había pasado. Esperé a que me defendiera. Esperé alguna señal de que la niña que yo crié, la que enfrentaba a los abusadores en 3er grado, seguía ahí dentro. «Papá», dijo, decepción pesada en su voz. «Mamá se avergonzaría de cómo pasas tu tiempo. Jason tiene razón sobre la energía intelectual de esta casa. Todos necesitamos mejorar». Se fue sin esperar respuesta. Probablemente fue a felicitar a su marido por ser lo suficientemente valiente como para disciplinar al viejo. Me quedé sentado mientras la luz del otoño se desvanecía hasta el anochecer. Sentado mientras las farolas se encendían. Sentado sosteniendo ese cable cortado en mis manos. Sintiendo los bordes rotos del plástico clavarse en mi palma. Las 7 llegaron y pasaron. La casa se llenó de sonidos de Jason y Kingsley preparando la cena juntos, riéndose de algo en sus teléfonos, viviendo su vida en mi casa, como si yo ya me hubiera ido, como si fuera solo otro mueble viejo esperando a ser tirado a la basura. Miré el cable, negro, muerto, inútil, en mis manos. Luego miré las paredes a mi alrededor, las paredes que Catherine y yo pintamos, el piso que lijamos juntos, las ventanas que elegimos, la vida que construimos. Entonces lo sentí, un cambio dentro de mi pecho, como un cerrojo girando, como algo que había estado dormido durante 18 meses. Finalmente, despertando. Había pasado 4 décadas como periodista de investigación. Expuse políticos corruptos, corporaciones fraudulentas, estafadores que se creían más inteligentes que todos. Construí una carrera basada en la paciencia, en la documentación y la evidencia, en saber cuándo observar, cuándo esperar y cuándo actuar. Durante 18 meses había estado observando y esperando, observando a Jason apoderarse de mi casa, observando a Kingsley alejarse, observándome desaparecer. Una pequeña humillación a la vez. La observación había terminado. Me levanté lentamente. Mis rodillas protestaron, pero aguantaron. Caminé a mi dormitorio, la única habitación que no habían reclamado, y saqué un bloc de notas amarillo de mi cajón, del tipo que usé para cada investigación que conduje en mi vida. En la parte superior de la página escribí 18 de octubre de 2025. El cable, debajo. Empecé a listar todo lo que había notado, pero había estado demasiado cansado, demasiado triste, demasiado pasivo para actuar al respecto. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito con cargos desconocidos, las llamadas telefónicas susurradas,
La manera en que los ojos de Jason calculaban el valor de cada cosa en mi casa cuando creía que yo no estaba mirando. No dormí esa noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía el cable caer. Escuchaba la voz de Kingsley defendiéndolo. A las 11, dejé de fingir que el descanso era posible. Me quedé mirando el techo, escuchando la casa respirar y asentarse, hasta que un pensamiento cortó la niebla con brutal claridad. Deja de ser víctima. Empieza a ser periodista. El cambio se sintió físico, como accionar un interruptor que llevaba años sin tocarse. Quizás más. Quizás desde que Catherine murió y el duelo me ablandó, me hizo pasivo, agradecido por las migajas de atención de mi hija. En algún punto del camino, cambié dignidad por cercanía. Esta noche, eso se acababa. A las 11:30, voces atravesaron la pared. El dormitorio de Jason y Kingsley compartía pared con el mío. No podía escuchar palabras, solo la cadencia baja de su voz y las respuestas ocasionales de ella estaban planeando algo, probablemente sobre mí, probablemente cómo manejar al viejo ahora que se habían trazado líneas. Que hablen. Mientras ellos planificaban, yo me movería. A medianoche me deslicé fuera de la cama. Me puse la bata de franela que Catherine me regaló nuestra última Navidad y me moví por el pasillo en calcetines. La casa estaba oscura, excepto por la delgada barra de luz bajo su puerta. Hice una pausa. Escuché. Silencio. O dormidos, o ocupados en cosas que me negaba a imaginar. Me moví como no lo había hecho en años. Lento y deliberado, redescubriendo instintos forjados en vigilancias y investigaciones nocturnas. Peso equilibrado. Tablones del piso memorizados. Paciencia sobre urgencia. Es curioso cómo el cuerpo recuerda mi antiguo estudio. Ahora la oficina de Jason estaba al final del pasillo. La puerta no tenía llave. ¿Por qué la tendría? En el mundo de Jason, yo era inofensivo, un pensionista que veía televisión y se quejaba en voz baja. Alguien a quien puedes marginar mientras absorbes su vida, su hogar, su autoridad. Giré la manija a la 1 de la madrugada. La habitación ya no olía a libros y cera, apestaba a colonia y bebidas energéticas. Mi escritorio estaba enterrado bajo envolturas de comida rápida y papeles desordenados. Y ahí, brillando tenuemente en modo de suspensión, estaba su portátil. Me senté en mi silla y toqué el trackpad. La pantalla se encendió al instante, sin contraseña, sin dudas. Casi me río. Durante 42 años fui periodista de investigación. Expuse corrupción, fraude y hombres que confundían el poder con la inmunidad. Lo hice con disciplina y evidencia, y aquí estaba Jason Caldwell, convencido de que yo estaba demasiado destruido para notar nada. ¿Cómo lo había pasado por alto? Duelo, soledad, miedo a perder a mi hija. Había tragado indignidades para mantener a la familia cerca. Pagué con mi dignidad. Esa deuda. Vencía. Esta noche. Fast. Empecé con el historial del navegador. Marcas de lujo. Restaurantes que yo no podía pagar. Luego el correo electrónico. Todo con sesión iniciada. Aplicaciones bancarias. Mensajes de texto sincronizados. La arrogancia era impresionante. Saqué mi teléfono y fotografié todo metódicamente. Mis manos estaban firmes. Esto no era ira, era claridad, memoria muscular. A las 2 de la madrugada, encontré los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Mi tarjeta de crédito, la que no había usado en meses, la que era para emergencias, enterrada en mi billetera. Según estos estados de cuenta, yo había estado viviendo extravagantemente. Cenas de $900, compras de $3,000, cargos de spa etiquetados como bienestar de lujo, electrónicos que nunca vi, una factura de un resort de fin de semana que ni siquiera podía pronunciar. Los cargos abarcaban 6 meses. Estado de cuenta tras estado de cuenta. Cada firma parecida a la mía, pero incorrecta. Lo suficientemente parecida para un vistazo rápido.
No lo suficiente para engañar a un hombre que había firmado su nombre durante 67 años. $47,000. En medio año, mi yerno me había robado $47,000. Y lo documentó todo. Fotografié cada página, cada firma falsificada, cada cargo absurdo, 43 imágenes en total, 43 clics silenciosos, sellando su destino. Si alguna vez has sentido que alguien de confianza te estaba robando, no solo dinero, sino tu tranquilidad, sabrás exactamente lo que sentí en ese momento. Esa mezcla de rabia helada y claridad absoluta. A las 2:20. Mi sangre se heló. Una puerta se abrió. Pasos. Jason yendo al baño. Cerré todo. Devolví el escritorio exactamente como lo encontré. Puse el portátil en modo de suspensión. Los pasos se acercaron. Me pegué contra la pared, el corazón golpeándome el pecho. La puerta del baño se cerró. El agua corrió. Me deslicé al pasillo y de vuelta a mi habitación, rápido pero silencioso. Detrás de mí, la puerta del baño se abrió otra vez. Jason pasó arrastrando los pies. Cerré mi puerta y me senté en la cama. A las 2:30, el teléfono apretado en la mano. La adrenalina finalmente alcanzándome. Esperé hasta estar seguro de que se había dormido de nuevo. Mis manos temblaban ahora, pero la evidencia estaba a salvo. El fraude no era lo peor de ese portátil. Había vislumbrado correos electrónicos con asuntos que me revolvieron el estómago. Esos tendrían que esperar. Ya había arriesgado suficiente. Revisé las fotos una vez más, claras, legibles, condenatorias. Durante décadas, perseguí la verdad. Esta noche, la verdad vino a mí. Debería haber dormido. La evidencia de la tarjeta de crédito era suficiente, pero a las 2:30 de la madrugada, sentado en mi cama, con mi teléfono, mi pulgar seguía desplazándose por las fotografías. Entonces lo vi. Un hilo de correos que capturé casi por accidente. Asunto: Joseph Brennan. Opciones de cuidado a largo plazo. Mi estómago se hundió. Amplié la imagen. El intercambio era entre Jason y alguien llamada Susan Whitfield, consultora de residencias de la tercera edad en la Residencia Sunrise Meadows, residência de cuidado de memória. Pensaban que yo necesitaba cuidado de memoria. El primer correo tenía fecha del 15 de agosto, 3 meses atrás. El mensaje de Jason era breve. Hola Susan, gracias por atender mi llamada ayer. Estoy buscando opciones para internar a un familiar anciano. Se está volviendo cada vez más difícil de manejar en casa. ¿Cuál es el proceso de admisión? Familiar anciano. Difícil de manejar. Como si yo fuera un problema por resolver, no el hombre dueño de la casa en la que él vivía. La respuesta de Susan llegó 3 días después. Profesional y comprensiva, entendemos lo desafiante que puede ser cuando un miembro de la familia muestra signos de deterioro cognitivo. Nuestras instalaciones requieren evidencia documentada de dicho deterioro, así como consenso familiar respecto al cuidado profesional. Necesitamos evaluaciones médicas, prueba de incapacidad para vivir independientemente, y ya sea el consentimiento del paciente o un poder notarial. Yo tenía 67 años y estaba más agudo que a los 40, pero Jason estaba construyendo un caso de que yo estaba perdiendo la cabeza. El correo del 10 de septiembre me hizo temblar las manos. Jason escribió: el viejo es terco pero muestra señales. Confusión con las fechas. Se repite. Desorientación ocasional. Mi esposa está de acuerdo en que necesita cuidado profesional. Ambos estamos preocupados por su seguridad. ¿Qué documentación necesitarían de nuestra parte? Mentiras. Cada palabra era mentira. Nunca estuve confundido ni desorientado. Esto era pura fabricación para justificar encerrarme, mientras él vendía mi casa. Y decía que Kingsley estaba de acuerdo. Mi hija, que prometió en el funeral de su madre cuidarme siempre. Aparentemente, había firmado para que me declararan incompetente, a menos que él también estuviera mintiendo sobre eso. El correo final, del 28 de septiembre, era el más demoledor. Jason escribió:
Adjunto el folleto y la solicitud preliminar con su información. Una vez que Joseph esté bajo su cuidado y se transfiera el poder notarial, la casa puede venderse en 90 días. Valor de la propiedad alrededor de $800,000. Después de deducir los costos de la residencia, eso debería dejar una cantidad sustancial para administrar su cuidado continuo. $800,000. Mi casa, la que Catherine y yo compramos en el 83 por $62,000, la casa que pintamos juntos, donde criamos a Kingsley, donde construimos nuestra vida. Para Jason, era solo un activo por liquidar, y yo era solo un obstáculo por eliminar. Miré la foto de Catherine en mi mesita de noche. Nuestro 30º aniversario, un año antes del cáncer. Estaba riendo, ojos brillantes. Kate, susurré. Ojalá estuvieras aquí. Siempre supiste cuando estaba siendo demasiado blando, demasiado confiado. Pero ella se había ido, y yo estaba solo con este desastre. Había dejado que el duelo y la soledad anularan mi juicio. Dejé entrar a Jason en mi casa porque no soportaba separarme de Kingsley. Conecté mi teléfono a mi portátil a las 2:45. Creé una carpeta, Evidencia J. Caldwell. Empecé a copiar archivos, del teléfono al disco duro, al USB. Redundancia. Múltiples respaldos. La primera lección de todo periodista. A las 3 de la madrugada. Tenía 3 copias completas. $47,000 en fraude. Una conspiración para declararme incompetente e institucionalizarme. Un plan para vender mi casa mientras yo pasaba mis años en una residencia a la que nunca accedí. Sostuve la memoria USB, más pequeña que mi pulgar, pero contenía suficiente evidencia para destruir la vida de Jason. Abuso de ancianos, explotación financiera, fraude, conspiración. El cable no fue solo sobre la televisión. Fue sobre cortarme de todo, mi autonomía, mi hogar, mi dignidad. Jason me había estado borrando pieza por pieza, preparándose para hacerme desaparecer por completo. Pero cometió un error crucial. Miró a un viudo de 67 años y vio debilidad. Alguien a quien explotar y descartar. Se perdió la parte donde ese hombre había pasado 42 años cazando a personas exactamente como él. La observación había terminado. La evidencia estaba recopilada. Mañana, hoy, técnicamente, ya que era sábado por la madrugada, el verdadero trabajo comenzaría. Guardé la memoria USB en el cajón de mi escritorio. Puse el teléfono a cargar y finalmente me acosté. Esta vez, el agotamiento me arrastró casi de inmediato. No el sueño inquieto de los últimos 18 meses, sino el descanso profundo de alguien que sabe exactamente qué batalla está librando y exactamente cómo va a ganar. Desperté a las 5 de la mañana sin alarma. 2 horas de sueño deberían haberme dejado exhausto, pero la adrenalina es una cosa tremenda. Me quedé ahí 30 segundos mirando el techo, antes de que el peso de lo que descubrí volviera de golpe. $47,000. Una conspiración con un asilo. Mi propia hija, potencialmente cómplice. Me levanté. Mi escritorio estaba exactamente donde lo dejé. La memoria USB junto a la foto de boda de Catherine. Como un talismán. Saqué un bloc de notas nuevo, amarillo, líneas verdes. Algunas cosas no cambian, incluso en la era de portátiles y smartphones. Pienso mejor con papel y bolígrafo. En la parte superior, escribí 19 de octubre de 2025. Plan de batalla. Debajo, una lista. Cerrajero, abogado, banco, organización de evidencia, estrategia de salida. Cada punto representaba un paso hacia recuperar mi vida. Cada uno requeriría precisión en el tiempo y el tipo de pensamiento estratégico que perfeccioné durante 4 décadas de periodismo de investigación. Esto ya no se trataba de reunir evidencia, se trataba de desplegarla, de saber exactamente cuándo y cómo usar lo que había encontrado. A las 5:30. A las 5:30. Marqué un número que conocía de memoria desde hace 40 años. Charles Norton,
contestó al tercer timbrazo, con la voz ronca de sueño. Más vale que sea bueno. ¿Sab qué hora es, Charles? Soy yo, Brennan. Necesito tu ayuda. La irritación desapareció de su voz instantáneamente. Charles y yo nos remontábamos a 1985, cuando ambos éramos más jóvenes y más tontos, trabajando juntos para exponer a un concejal que aceptaba sobornos de constructoras. Él era el experto legal que me ayudó a navegar las complejidades de probar la corrupción. Yo era el periodista que sabía cómo encontrar la suciedad y hacerla pegar. Habíamos sido un gran equipo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, físicamente al menos. Pero necesito un abogado, Charles. Es sobre abuso de ancianos. Hice una pausa. Dejé que el peso se asentara. Y yo soy la víctima. Silencio al otro lado. Luego, ¿hablas en serio? Completamente en serio. En mi propia casa. Escuché movimiento, probablemente sentándose en la cama. Cuéntame qué está pasando. Se lo conté. Breve. Los puntos principales. Jason y Kingsley, viviendo conmigo 18 meses. El incidente del cable ayer. Mi investigación nocturna. El fraude con la tarjeta de crédito. $47,000 en 6 meses. Los correos sobre internarme en un asilo. El plan de vender mi casa. Charles escuchó sin interrumpir. Su respiración, el único sonido que me decía que seguía ahí. Cuando terminé, el silencio se estiró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Charles, aquí estoy. Solo estoy. Exhaló fuerte. Joe, esto es serio. Abuso financiero a un anciano. Robo de identidad. Conspiración para cometer fraude. Si lo que me dices es exacto. Si tienes la documentación, Jason podría enfrentar de 5 a 10 años de prisión. Tengo la documentación, fotos de todo, estados de cuenta, correos electrónicos, toda la conspiración expuesta en sus propias palabras. ¿Y tu hija Kingsley? ¿Y tu hija Kingsley? ¿Cuál es su participación? Esa pregunta dolió más que todas las demás. No lo sé. Jason dice que ella está de acuerdo en que necesito cuidado profesional. Si eso es verdad, o si la está manipulando a ella también, aún no puedo determinarlo. De acuerdo. La voz de Charles cambió a modo profesional. Primero, no los confrontes. Aún no. Necesitamos asegurar todo legalmente. ¿Puedes venir el lunes por la mañana? Mi oficina. 9 en punto. Ahí estaré. Bien, de aquí a entonces. Necesito que hagas unas cosas. Haz copias de todo. Múltiples copias. Almacenamiento en la nube. Discos físicos. Lo que puedas. Envíame un juego por correo encriptado. Y Joe, no borres nada del portátil. No muevas nada. Queremos preservar la cadena de evidencia. Ya me adelanté con las copias. Nube, portátil, USB. Escuché su sonrisa a través del teléfono. Todavía tienes esos instintos de investigador. Bien, los vamos a necesitar. Después de colgar. Pasé la siguiente hora creando respaldos adicionales. Subí todo a mi almacenamiento seguro en la nube. Hice una segunda memoria USB y la guardé en una ubicación diferente. Le envié a Charles un archivo encriptado con la evidencia más demoledora. Cada paso fue metódico, cuidadoso, exactamente como manejaba documentos sensibles durante mi carrera periodística. Para las 7. Tenía 6 copias completas de evidencia almacenadas en diferentes ubicaciones. Redundancia al cuadrado. Incluso si Jason de alguna manera descubriera lo que hice y tratara de destruir los originales, seguiría teniendo todo lo necesario para enterrarlo. Tomé la foto de boda de mi escritorio, Catherine en su vestido blanco, yo en un smoking alquilado que no me quedaba bien, 1982, una vida entera atrás. Siempre dijiste que dejaba que la gente me pisoteara, Kate. Le susurré a la fotografía. Te frustrabas tanto cuando prefería evitar el conflicto a defender lo mío. ¿Recuerdas cuando mi editor trató de matar esa historia sobre corrupción? Me dijiste que si me echaba para atrás, nunca me perdonarías. Publiqué esa historia.
Me costó 6 meses de guerra política y casi mi empleo, pero expuso la verdad, y Catherine estuvo orgullosa. Me eché para atrás mucho después de que te fuiste. Dejé que Jason se apoderara porque luchar parecía demasiado difícil. Dejé que Kingsley se alejara porque tenía miedo de perderla por completo. Te habrías decepcionado de mí. Dejé la foto suavemente. Pero ya no más. Mírame pelear, cariño. Esta es por los dos. A las 8. Escuché movimiento arriba. Agua, corriendo, pasos, los sonidos de Jason y Kingsley empezando su sábado por la mañana, como si el incidente del cable no hubiera pasado. Como si no llevaran meses planeando robarme y encerrarme. Me senté en mi escritorio, bloc de notas frente a mí, evidencia asegurada en múltiples ubicaciones, abogado consultado, estrategia formándose. Jason pensaba que estaba lidiando con un viejo confundido, una no amenaza, alguien a quien empujar y eventualmente borrar. Para el lunes por la mañana, iba a aprender exactamente cuán equivocado había estado. El sonido de la camioneta de Jason, saliendo de la entrada el lunes a las 7:45, fue diferente de alguna manera, más nítido, más definitivo. 5 minutos después, el sedán de Kingsley la siguió. Miré desde la ventana de arriba hasta que ambos vehículos doblaron la esquina y desaparecieron. Luego alcancé mi teléfono. Cerrajería Valdés. Habla Tony. Tony, soy Joe Brennan, de Maple Drive. Necesito que me cambien todas las cerraduras, cada punto de entrada, hoy. Hubo una breve pausa. Tony Valdés llevaba 30 años en el negocio en nuestro vecindario. Le había cambiado las llaves a mi casa en 2003, cuando perdimos un juego en el supermercado. Catherine estaba conmigo ese día, riéndose de cómo habíamos destrozado el auto buscándolas. ¿Qué tan pronto puedes estar aquí, Joe? ¿A las 9 te sirve? Ahí estaré. Cerrojos estándar en todas las puertas. No. De alta seguridad. Los mejores que tengas. Otra pausa. Más breve. Tony era un profesional. Sabía cuándo no hacer preguntas. Entendido. Te veo a las 9. Colgué y miré el reloj. 1 hora y 15 minutos hasta que el primer cerrojo girara, hasta que la primera pieza de mi hogar fuera mía otra vez. Pasé esa hora moviéndome por la casa como un fantasma, catalogando todo lo que pronto estaría detrás de cerraduras nuevas. La puerta principal donde Jason estuvo hace 2 noches con ese cable negro en la mano. La puerta trasera donde había empezado a estacionar su camioneta demasiado cerca de la mía, acorralándome. La puerta del garaje, la entrada del sótano, 4 puntos de acceso, 4 lugares donde habían entrado y salido a su antojo, tratando mi hogar como si ya fuera de ellos. A las 8:55, la camioneta blanca de Tony se estacionó en la entrada. Lo recibí en la puerta antes de que pudiera tocar. Buenos días, Joe. Cargaba 2 cajas de herramientas pesadas y tenía una bolsa de lona en el hombro. Profesional, eficiente. Empecemos por la puerta principal y avancemos. Lo que usted considere mejor. Sacó su taladro. No tomará mucho. Cerrojos de alta seguridad, perilla por dentro, llave por fuera. Recibirás 5 juegos de llaves por cada cerradura. 5 juegos. No había pensado en eso. 5 juegos significaban control. 5 juegos significaban que yo podía decidir quién entraba y quién se quedaba afuera. El taladro mordió la cerradura vieja a las 9:15. El sonido cortó 18 meses de silencio, de andar de puntillas en mi propia casa, de fingir que no los escuchaba en la habitación de al lado, planeando mi futuro. A las 10:45 llegamos a la puerta del sótano. Para entonces, había empezado a sentir algo que no sentía en 18 meses. No era exactamente libertad aún, más como la posibilidad de libertad. Cada cerradura nueva era una barrera. Sí, pero más que eso, era una elección. Mi elección sobre quién podía entrar a mi espacio y quién no. Es la última. Tony se limpió las manos con un trapo. 4 cerrojos de alta seguridad, 20 llaves en total. Guárdelos separados. Quizás dele un juego a alguien de confianza. Pensé inmediatamente en Charles Norton. ¿Cuánto le debo, Tony? Me dio un monto. Saqué mi billetera
y añadí $200 extra, por la discreción. Tony miró el dinero extra. Luego me miró a mí. Algo cruzó su rostro. Comprensión quizás. O reconocimiento. Llevaba suficiente tiempo en este negocio para saber que no todos los cambios de cerradura son por llaves perdidas. Cuídese mucho, Joe. Lo acompañé a la puerta. Mi puerta, con mi cerradura nueva. Y vi su camioneta alejarse. Luego me volteé hacia la casa vacía y probé cada cerradura una vez más. Puerta principal. Clic. Puerta trasera. Clic. Garaje. Clic. Sótano. Clic. 4 cerraduras, 20 llaves y por primera vez en 18 meses. Sonreí. A las 11:30. Construí lo que todo periodista de investigación sabe armar, una sala de guerra. Transformé mi dormitorio en un centro de operaciones. La línea de tiempo cubrió la pared sobre mi escritorio. Abril de 2024. Jason y Kingsley se mudan. Junio. Primer cargo irregular. $890 en un restaurante de carnes. Febrero de 2025. Comienzan los correos del asilo. Septiembre. La solicitud llena con mi información. Mi firma falsificada. Octubre 18. Jason corta el cable. Octubre 21. Tony instala cerraduras nuevas. Recupero mi casa. Retrocedí y miré la pared. Cuando lo ves así, el patrón es inconfundible. Este no era un yerno que se había quedado más de la cuenta. Era un depredador que había estado rondando desde el principio. A las 2:30 conduje al banco. Community First Bank en la avenida Oakwood, la misma sucursal donde Catherine y yo abrimos nuestra primera cuenta conjunta en 1983. Linda Foster, la gerente de sucursal, revisó cada documento. Cuando llegó a la comparación de firmas, su boca se tensó. «Señor Brennan», dijo en voz baja, «esto suma $47,000. Sí, y usted descubrió esto recientemente. Confié en la persona equivocada. ¿Quién hizo esto? Mi yerno. Interceptó mi correo. Falsificó mi firma. Usó mi tarjeta de crédito sin permiso. Esto califica como abuso financiero a un anciano. Es un delito grave. Lo sé. Cubrí delitos financieros para el Chicago Tribune. Marcó un número interno. Su tarjeta está congelada desde este momento. Cualquier transacción mayor a $50 requerirá verificación de voz directamente de usted. Para las 4. Salí del banco con la confirmación de fraude en mano y $47,000 oficialmente congelados. En menos de 2 horas. Jason y Kingsley llegarían a casa. Meterían la llave y no funcionaría. Subí a la habitación que habían estado usando, mi antigua oficina, la que Catherine me ayudó a pintar de un gris suave en 2012. Saqué 4 maletas grandes, las Samsonites azules de carcasa dura que le compré a Kingsley la Navidad pasada. Empecé con el lado del closet de Jason. Los trajes salieron de las perchas y entraron a la primera maleta, sin doblar, sin cuidado, solo remoción, traje gris, traje azul marino, el caro de carbón que usó para alguna conferencia inmobiliaria en agosto, probablemente pagado con mi tarjeta de crédito robada. El lado de Kingsley fue más difícil. Alcancé una percha y me detuve. El cardigan color crema que usó la mañana de Navidad pasada. Habíamos hecho panqueques juntos. Ella, yo, Jason. La receta de Catherine. Kingsley se había reído de algo. Y por un momento, se había sentido como familia otra vez. Doblé el cardigan cuidadosamente y lo puse en la maleta. Abrí el cajón de su mesita de noche y encontré una fotografía. 5x7 en un marco de plata. Kingsley, a los 5 años. Sonrisa con dientes faltantes. Abrazando el oso de peluche que le gané en la feria del condado. Le puso Señor Botones. Durmió con él todas las noches hasta los 12. Me senté en el borde de la cama sosteniendo la foto. 18 años después de ayudarla a empacar para la universidad, estaba empacando sus pertenencias para sacarla de mi casa. El peso se asentó en mi pecho. No era ira, era algo más, algo que se sentía como duelo. Amaba a mi hija más que a mi propia vida.
Le habría dado cualquier cosa. Le había dado todo. Esta casa, mi confianza. 18 meses de darle el beneficio de la duda. Pero no podía dejar que ese amor me destruyera. Ya no. Puse la foto, boca abajo en la maleta, y seguí empacando. Bajar las maletas fue más difícil de lo esperado. Las piernas de un hombre de 67 años no manejan 4 viajes con 50 libras como solían. Pero la adrenalina es cosa seria. Y yo estaba corriendo con algo más que adrenalina. Corría con 42 años de buscar la verdad. Y 18 meses de vivir con mentiras. Alineé las 4 maletas azules junto a la puerta principal, como soldados esperando órdenes. Me senté en el sillón de Catherine, el que daba a la ventana del frente. Desde ahí podía ver la entrada. El reloj del pasillo marcaba las 5:28 y esperé. La espera terminó a las 6:07 exactas. Escuché la camioneta de Jason primero. Ese rugido agresivo que él pensaba lo hacía sonar exitoso. Luego el sedán de Kingsley, más silencioso, estacionándose justo detrás. No me moví del sillón, solo escuché puertas de auto, 2, un portazo, un cierre suave, pasos en el camino del frente, el raspado de zapatos en el tapete de bienvenida que Catherine eligió en Target en 2016, el que decía «Hogar dulce hogar» en letra cursiva. Entonces, el sonido que había estado esperando, metal contra metal, una llave deslizándose en una cerradura que ya no la reconocía, raspar, mover, un gruñido confundido. ¡Qué demonios! La voz de Jason, amortiguada a través de la puerta. La llave no funciona, debe estar atascada o algo. Déjame intentar. La voz de Kingsley, más suave, aún confiando en que había una explicación simple. Más raspar, más mover. La manija tembló. Qué raro, la mía tampoco funciona. Me quedé perfectamente quieto en la silla de Catherine. A través de la ventana, podía ver sus sombras en el porche. «Joe, ¿estás ahí?» No contesté. La manija se sacudió más fuerte. «Joe, si esto es algún tipo de broma». «Tal vez no está en casa», dijo Kingsley. «Tal vez algo anda mal con la cerradura. Deberíamos llamar a un cerrajero. Su auto está en la entrada. Kings está en casa». Vi a Jason enderezarse. Vi el momento en que la confusión empezó a convertirse en otra cosa. «Vamos». Entrada trasera. Fast. Escuché sus pasos rodear la casa. A las 6:12, en la puerta trasera. La misma secuencia. Llave, cerradura, fracaso, frustración. 6:15. El garaje. 6:18. La ventana del sótano. La que se atascaba con la humedad. La que Jason había forzado el verano pasado cuando me quedé afuera trabajando en el jardín. Ahora tampoco abría. Tony Valdés había sido meticuloso. Los pasos regresaron al frente, más rápidos esta vez, más pesados. Luego empezaron los golpes. El puño de Jason golpeó la puerta 3 veces, con suficiente fuerza para hacer temblar el marco. «Sé que estás ahí dentro. Abre la puerta». Kingsley, preocupada ahora. De verdad preocupada. «Jason, cálmate. Quizás algo anda mal. Quizás papá está lastimado o algo». Otros 3 golpes. Ese viejo bastardo cambió las cerraduras. Silencio. Vi la sombra de Kingsley quedarse inmóvil. ¿Qué? Las cerraduras. Kingsley cambió las malditas cerraduras. Por eso nuestras llaves no funcionan. Pero, ¿por qué haría eso? No puedes simplemente dejarnos afuera. Jason gritaba ahora, a todo volumen. Esta también es mi casa. Yo vivo aquí, al otro lado de la calle. Vi movimiento en la ventana de Bárbara Peterson. La cortina se apartó 1 pulgada. El rostro de Bárbara, pálido en la luz del atardecer, mirando. Bien, los testigos importan. Dejé que pasaran 12 minutos. 12 minutos de escalada. De Jason, revelando exactamente quién era cuando las cosas no salían como él quería. Me levanté lentamente. Caminé pasando las 4 maletas azules alineadas como soldados, pasando la cocina donde el reporte de fraude seguía en el mostrador, hasta el pasillo, donde los golpes eran tan fuertes que me dolían los oídos.
Por la mirilla vi a Jason, cara roja, venas del cuello saltándole, puño levantado para otra ronda de golpes. Detrás de él, Kingsley, manos presionadas contra su boca, ojos muy abiertos. Abrí la puerta exactamente 15 centímetros, solo lo suficiente para que vieran mi cara, no lo suficiente para entrar. La cadena de seguridad se estiró tensa entre nosotros, una frontera visible. ¿En qué puedo ayudarles? Mi voz era calmada, firme, la voz que usaba en salas de interrogatorio cuando necesitaba que alguien se delatara solo. ¿Ayudarnos? La cara de Jason se puso roja. ¿Qué le hiciste a las cerraduras? ¿Qué demonios te pasa? Esta es mi casa. En realidad, Jason, quizás quieras revisar la escritura. Esta es mi casa. Mi nombre, pagada en 2008. Tú eras un invitado. Tiempo pasado. Papá. La voz de Kingsley se quebró. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos entrar? La miré a través de esa abertura estrecha. Porque lo sé, dije. Sé lo de la tarjeta de crédito. $47,000 robados. Sé lo del plan del asilo. Lo sé todo. Las palabras se asentaron pesadamente entre nosotros. Jason empujó la puerta. La cadena aguantó. Estás loco. Estás senil. No sabes de qué hablas. Alcancé detrás de mí y tomé el estado de cuenta que imprimí en el banco. Lo sostuve frente a la abertura. Firma falsificada. El departamento de fraude lo confirmó. ¿Quieren ver el reporte? Kingsley. Jason dijo rápidamente, suavizando su tono. No le hagas caso. Está confundido. Es viejo. Está conectando cosas que no son reales. Fui periodista durante 42 años. Sé cómo documentar evidencia. Sé cómo construir un caso. Levanté los correos impresos. Tengo tu correspondencia con Sunrise Meadows. Solicitudes con mi información ya llena. Una línea de tiempo para vender mi casa una vez que me internaran. El color abandonó el rostro de Kingsley. Se volvió lentamente hacia su esposo. Papá. Su voz tembló. ¿Esto es verdad? Por supuesto que no. Jason espetó, agarrándola del brazo. No violentamente. No aún. Pero posesivamente. Está paranoico. Esto es exactamente por lo que estábamos tratando de conseguirle ayuda. Entonces, explica esto. Dije, deslizando un correo por la abertura. Flotó hasta el porche. Kingsley lo recogió. Sus ojos recorrieron la página. Su respiración cambió. Jason, dijo en voz baja, este es tu correo. Esto es real. Kingsley, déjame explicar. ¿Ibas a meter a mi padre en un asilo? Su voz subió. ¿Ibas a vender su casa sin decirme? No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Jason se volteó hacia mí. La máscara se rompió completamente. Esto es tu culpa. Eres terco. No puedes vivir solo. Necesitas cuidado. Estábamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme robándome $47,000? Ese dinero iba a ser nuestro de todas formas. Cuando murieras, cuando se vendiera la casa, solo estábamos acelerando las cosas. Silencio absoluto. Kingsley lo miró fija. ¿Qué acabas de decir? Jason se congeló. Sabía lo que había hecho. La verdad estaba afuera, cruda e irreversible. No entienden, dijo desesperadamente. Esta casa vale $800,000. 800,000. Y se desperdicia en un solo viejo. Sugiero que se retiren, dije con calma. Bárbara Peterson, al otro lado de la calle, está mirando. Y la agresión es un delito. Jason sacó su teléfono. Bien, voy a llamar a la policía. Reportar abuso de ancianos. No eres competente. Por favor, hazlo. Tengo el reporte de fraude, las firmas falsificadas, los correos electrónicos y una reunión con mi abogado mañana a las 9. Charles Norton. Su dedo se detuvo sobre la pantalla. Estás fanfarroneando. Pasé 42 años descubriendo fanfarrones, Jason. Yo no fanfarroneo. Detrás de él, Kingsley se había desplomado en los escalones del porche, el correo apretado en sus manos. Sus hombros temblaban. Kingsley, dije suavemente, ¿sabías? ¿Lo de la tarjeta? ¿Lo del asilo? Me miró a través de la abertura, ojos rojos y húmedos. No, susurró. Te juro que no sabía.
Le creí. Les dije que sus pertenencias estaban empacadas. 4 maletas. Podían recogerlas ahora. ¿A dónde se supone que vayamos? No lo sé, dije. Pero debieron haber pensado en eso antes. Jason me miró con odio desnudo en los ojos. Esto no ha terminado. Sí, dije suavemente. Sí terminó. Cerré la puerta, giré el cerrojo, escuché el clic del seguro y a través de la madera y el acero, escuché a mi hija comenzar a llorar. Luces rojas y azules bañaron el frente de mi casa a las 6:45, 2 patrullas estacionándose junto al bordillo. Jason los había llamado, o quizás los testigos que yo necesitaba. Hay algo que aprendí en 42 años de periodismo. La verdad no necesita defensores ruidosos, solo necesita documentación, solo necesita que alguien la presente con calma y claridad. El oficial Reynolds revisó cada documento en mi sala. Se tomó su tiempo, 5 minutos completos de revisión cuidadosa. Finalmente miró hacia arriba. Señor Brennan, lo que describe es abuso financiero a un anciano, robo de identidad, potencialmente conspiración para cometer fraude. Tiene todo el derecho de negarles la entrada a su hogar. De hecho, dada esta evidencia, se lo recomiendo. Salió y les dijo que se fueran. La humillación debió haber sido insoportable. Jason Caldwell, que había caminado por estas calles 18 meses como si fueran suyas, forzado a cargar maletas a su camioneta bajo las miradas de todo el vecindario. Kingsley se quedó congelada en la banqueta. Luego me miró. Papá, una sola palabra, conteniendo 18 meses de historia y 38 años de ser mi hija. No respondí, no pude. Las palabras estaban enredadas entre mi corazón y mi garganta. Ella recogió las otras 2 maletas, las cargó a la camioneta sin mirar a Jason tampoco. El motor arrancó. Jason retrocedió por la entrada. Mi entrada. Por última vez. Las luces traseras se hicieron más pequeñas, doblaron la esquina, desaparecieron. Esa noche, por primera vez, en 18 meses, estuve verdaderamente solo. Y el silencio se sentía diferente. No el silencio tenso de cuidar cada palabra. Este silencio tenía peso, pero no me aplastaba. Me pertenecía. Caminé por la casa lentamente. Recogí la taza de café de Jason del lavabo, la lavé, la sequé, la guardé en el gabinete. Mañana la donaría. Esta noche solo necesitaba que desapareciera. Luego hice algo que no hacía en meses. Cociné. Pasta, mantequilla, ajo, simple. El tipo de comida que Catherine hacía cuando ninguno de los dos tenía ganas de complicarse. El aroma llenó la cocina, cálido, familiar, y por primera vez desde que se mudaron, la casa olía a mi comida. Me senté a la mesa del comedor, en vez de comer parado en el mostrador, sin televisión, sin conversación, solo el sonido de mi tenedor contra el plato y el zumbido constante del refrigerador. Paz. Esa era la palabra. Pero la paz invita a la memoria. Pensé en Kingsley, en la manera en que me miró en la banqueta cuando dijo, papá, una palabra cargando 18 meses de confusión y 38 años de ser mi hija. 3 días pasaron en un limbo extraño. El martes firmé documentos legales con Charles, orden de restricción, declaraciones de fraude, preparación de demanda civil. El miércoles llamé a Kingsley 2 veces, ambas veces buzón de voz. No dejé mensajes, no tenía palabras que no sonaran a acusaciones o a disculpas por sobrevivir. El jueves, la preocupación tenía dientes. Mordió mi desayuno, mi segundo café, las noticias que no estaba viendo realmente. Así que hice lo que llevaba 42 años haciendo. Investigué. Mi amigo Steven me dio la dirección. Oak Towers, lado oeste. Estudios con renta semanal, sin preguntas. La vi. 4 pisos de ladrillo desgastado, escaleras de incendio oxidadas, barrotes en las ventanas. Una licorería en una esquina, una casa de cambio de cheques en la otra. Este era el lugar donde Kingsley dormía después de turnos de 12 horas como enfermera. ¿Porque yo la eché? ¿O porque Jason robó $47,000 y destruyó sus vidas?
La distinción importaba. A las 3. La puerta se abrió y Jason salió. Incluso desde el otro lado de la calle, se notaba que estaba borracho, a media tarde, tambaleándose, buscando torpemente las llaves. Las dejó caer, se rió, las recogió. El sábado a las 3, Charles llamó, la voz cargada de malas noticias. Joe, tu hija pagó su fianza esta mañana. $5,000. Me senté. No me di cuenta de que estaba de pie hasta que mis piernas dejaron de funcionar y la silla de la cocina fue repentinamente necesaria. ¿Ella pagó su fianza? Sí. ¿Después de lo que hizo anoche? El vandalismo, las amenazas, el arresto, sí. Miré la taza de café frente a mí, la favorita de Catherine, la de los girasoles descoloridos que compró en una feria artesanal en Wisconsin en 2006. Llamé a Kingsley. Contestó al cuarto timbrazo. ¿Qué quieres? Su voz era fría, defensiva, nada como la voz que solía llamarme al trabajo solo para saludar. Kingsley, quiero que estés a salvo, quiero que lo dejes y vuelvas a casa. ¿A casa? Se rió, aguda, amarga. Tú me echaste, papá. Tiraste nuestras cosas en el porche y nos humillaste frente a todo el vecindario. Lo eché a él. Tú elegiste irte con él. Es mi esposo. Me robó $47,000. Planeó internarme en un asilo para vender mi casa. Vandalizó mi propiedad a las 2 de la madrugada borracho con un bate de béisbol. Kingsley es peligroso. Cometió errores. Todos cometemos errores. Todos merecen una segunda oportunidad. Cerré los ojos. Escuché el guión. Reconocí cada palabra de 42 años entrevistando víctimas que defendían a sus abusadores. Él está bajo presión, dijo ella. Tú le arruinaste la vida, papá. Le quitaste todo. ¿Qué esperabas? Cada frase, una bandera roja. Cada justificación, una señal de alarma. Estaba protegiendo a su abusador, y no había nada que yo pudiera hacer al respecto, porque ella no quería ser salvada. Quería salvarlo a él. Si estás escuchando esto y reconoces estas palabras, si alguien en tu vida dice cosas como solo está estresado, o tú causaste esto, o él me necesita, por favor, escúchame. Estas son las palabras que mantienen a las personas atrapadas, no porque sean estúpidas, sino porque el amor a veces nos ciega ante lo que tenemos justo frente a nosotros. El martes por la noche, 3 días después de que Kingsley me colgara, me había instalado en el sillón de Catherine con un libro. Mi teléfono se iluminó a las 9:07. Kingsley móvil. Papá. Su voz era apenas un susurro, temblando, aterrorizada. Ayúdame, por favor. Estaba de pie antes de que terminara la frase. ¿Dónde estás? Quédate en la línea. Voy para allá, ahora mismo. De fondo. Lo escuché. Una voz. Masculina. Furiosa. Las palabras amortiguadas, pero el tono inconfundible. Rabia. El tipo que no escucha razones. Tuvimos una pelea. Sobre dinero. Sobre ti. Se puso tan furioso. Papá. Yo no pude. Un sonido. Algo pesado golpeando una pared. Impacto. Violencia buscando un objetivo. Estoy en el baño. Su voz se quebró. La puerta tiene llave, pero él está tratando de... Kingsley. La voz de Jason se escuchó clara. Abre esta puerta. No hemos terminado de hablar. Ya me estaba moviendo. Llaves del mostrador. Billetera. Teléfono pegado al oído. Cielo, escúchame. ¿Cuál es la dirección? Necesito la dirección. 1247 Oak Street, apartamento 3B. Pero papá, no vengas. Está tan furioso. No quiero que tú... El sonido de la puerta sacudiéndose, puños golpeando. Estoy a 3 minutos. Mantén esa puerta cerrada. ¿Me escuchas? Manténla cerrada. Papá. Su voz se rompió completamente. Me lastimó antes esta noche. No, no grave. Pero debí haberte escuchado. Tenías razón en todo. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Ella había sabido. Alguna parte de ella sabía 3 días atrás cuando pagó su fianza,
Cuando me dijo que nos dejara en paz, sabía, y se quedó de todas formas, porque eso es lo que hace el abuso. Te convence de que quizás estás equivocada, quizás mejorará, quizás si te esfuerzas más. Luego, el sonido que me heló la sangre, madera partiéndose, el marco de la puerta cediendo, un grito, corto, agudo, cortado a mitad de aliento. La línea se cortó. 9:09 de la noche. Llamé al 911 mientras conducía. Pasé cada semáforo en rojo entre mi casa y la suya. Cada segundo que pasaba era un segundo que mi hija estaba encerrada en un baño con un hombre derribando la puerta. A las 9:19. Frené en seco frente al 1247 Oak Street, 4 pisos de ladrillo desmoronándose, luces exteriores parpadeantes, el tipo de lugar donde la esperanza viene a ser aplastada. Corrí, sin seguridad, sin timbre, solo empujé y entré. El pasillo olía a décadas de cigarrillos. Subí las escaleras de 2 en 2, mis pulmones ardían, mis piernas gritaban. 67 años subiendo como si tuviera 25, porque mi hija me necesitaba y nada más importaba. Una vecina en el pasillo, ojos desorbitados. ¿Usted es su padre? Sí, gracias a Dios. Escuché cosas terribles. La puerta del apartamento 3B estaba cerrada, pero escuché movimiento adentro. Golpeé con el puño. Kingsley, soy papá. Abre la puerta. Los pasos se detuvieron. 3 latidos de silencio. Luego la puerta se abrió. Jason Caldwell en el marco, pelo revuelto, ojos inyectados de sangre, tratando de arreglar su cara en algo normal y fallando completamente. Joe, dijo mi nombre como si fuéramos vecinos que se cruzaron en el supermercado. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está ella? No se movió. No se hizo a un lado. Solo bloqueó la entrada con su cuerpo. Está bien. Tuvimos un desacuerdo. Las parejas pelean. Esto es entre mi esposa y yo. Deberías irte. Miré más allá de él. Una lámpara destrozada en el piso, una silla volcada, y en el rincón, junto al baño, mi hija sentada en el suelo, rodillas contra el pecho, cara escondida en los brazos, hombros temblando. Kingsley levantó la vista, cara mojada de lágrimas, roja, hinchada de llorar, y en sus ojos, Dios, en sus ojos, vi el tipo de miedo que ninguna hija debería sentir jamás. Ven aquí, cielo, ven con papá. Empezó a moverse, empezó a levantarse. Jason se interpuso bloqueando su camino y el mío en un solo movimiento. Algo frío se instaló en mi pecho. No ira, más frío que eso, la calma que viene justo antes de que una tormenta estalle. Tienes 5 segundos para hacerte a un lado. ¿O qué, viejo? Sonrió. De verdad sonrió. ¿Vas a pegarme? Tienes 67 años. ¿De verdad crees que...? Lo empujé. No un golpe, no un empujón que lo mandara volando, solo impulso hacia adelante. El tipo que dice, no vas a detenerme, sin palabras. Y entonces lo escuché. Sirenas, cerca y acercándose. El oficial Reynolds entró al pasillo. Primero. Davis justo detrás. Todos atrás. La cara de Jason se transformó. La amenaza se evaporó, reemplazada por inocencia herida tan rápido que habría sido impresionante si no fuera tan repugnante. Oficiales. Gracias a Dios que están aquí. Este hombre irrumpió en mi apartamento. Me atacó. Reynolds se acercó a Kingsley. Se agachó a su nivel. Señora, soy el oficial Reynolds. ¿Está bien? ¿Necesita atención médica? La voz de Kingsley salió pequeña, temblando. Llamé a mi papá. Jason y yo estábamos peleando sobre dinero, sobre todo, y las cosas se salieron de control. ¿La lastimó? La pregunta quedó suspendida en el aire. Simple, directa, imposible de esquivar. Kingsley miró a Jason, luego a mí, luego de vuelta a Reynolds. Asintió una vez. Apenas, pero suficiente. Sí. Reynolds se paró. Miró a Davis. Un asentimiento corto. Espósenlo. ¿Qué? Ella está mintiendo. Está confundida. Se calló. Está molesta porque esto es un asunto familiar. No pueden.
Las esposas se cerraron con un clic alrededor de sus muñecas. Crucé el piso hasta donde estaba mi hija, las rodillas de un hombre de 67 años protestando, pero me arrodillé de todas formas. Llegué a su nivel. Kingsley levantó la vista. 38 años. Y viéndose exactamente como a los 5, cuando se cayó de la bicicleta y se raspó la rodilla. Asustada, herida, necesitando que alguien le dijera que todo iba a estar bien. Se acabó, cielo. Estás a salvo ahora. Se derrumbó. Completamente. La pared que había estado sosteniendo durante 3 días, quizás durante meses, se desplomó. Cayó contra mí y sollozó. Sonidos profundos que venían de algún lugar primordial. La sostuve. La dejé llorar. No dije nada. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? Te lo dije. No importaba. Debiste haber escuchado. No ayudaría. Ella sabía. Dios. Ella sabía. Papá, lo siento mucho. Tenías razón en todo. Y yo lo elegí a él de todas formas. Soy tan estúpida. Le tomé la cara suavemente entre mis manos. La hice mirarme. No eres estúpida. Eres humana. Y eres mi hija. Eso es todo lo que importa. 4 meses después, mi casa suena diferente. No el silencio sofocante de la resistencia, no el ruido del conflicto. Resuena con risas. Miércoles por la tarde, 3 en punto. Mi sala tiene 12 personas en sillas prestadas compartiendo café e historias. Barbara Peterson, Arthur Coleman, Evelyn Baker, Harold Jackson, 7 más, cuyo coraje presencio cada semana. Le llamamos el grupo de apoyo de los miércoles. Hoy discutimos las señales tempranas del abuso financiero, las cosas pequeñas que parecen inocentes, alguien ofreciéndose a ayudar con las facturas, alguien poniéndose a la defensiva sobre los estados de cuenta. Lo más difícil, dice Evelyn, fue admitir que mi propio hijo me robaría. ¿No quieres verlo? Cabezas asienten. Todos entendemos. Por eso estamos aquí. Déjenme contarles lo que pasaron estos 4 meses. En octubre, saqué a Kingsley de ese apartamento. Reynolds arrestó a Jason por violencia doméstica. Ella se quedó en su vieja habitación esa primera noche, mientras yo escuchaba desde abajo, asegurándome de que estuviera a salvo. Noviembre. Empezó la terapia. 2 veces por semana. Asistí a sesiones familiares. Aprendí lo que ya sabía. Las víctimas no se quedan porque sean estúpidas. Se quedan porque los abusadores las convencen de que ellas son el problema. Diciembre. Jason aceptó un trato. 18 meses de cárcel del condado. 5 años de libertad condicional. Terapia obligatoria. Su abogado debió explicarle que el video del vandalismo, el audio de él derribando la puerta del baño y el testimonio policial significaban que perdería en juicio. Enero. Kingsley pidió el divorcio. 15 de enero de 2026. Se finalizó. Vino esa noche. Lloró en mi mesa de la cocina. No de tristeza, de alivio. Debí haberme ido antes, dijo. Le tomé las manos. Saliste. Eso es lo que importa. Febrero. Encontró un apartamento. Lado oeste, cerca del hospital. Seguro. Cuando me mostró las fotos, estaba orgullosa y nerviosa. ¿Segura que no quieres quedarte aquí más tiempo?, pregunté. Necesito demostrar que puedo vivir sola, dijo. Que no soy la persona que era con él. Se mudó la semana pasada. Las dos lloramos. Lágrimas buenas. Ahora visita 2 veces por semana. A las 5, esta aula suena el timbre. Kingsley está ahí con comida china, sonriendo. Pensé que tendrías hambre después de la reunión. Comemos en la mesa de la cocina. Pollo kung pao para ella, carne con brócoli para mí, el mismo pedido que Catherine y yo solíamos hacer. La conversación fluye, historias del trabajo. Su clase de educación continua. Actualizaciones del grupo de apoyo. Luego deja los palillos. Papá, lamento no haberte creído. Por haberlo elegido a él. Por pagar su fianza después de que vandalizó tu casa. Le tomo la mano. Kingsley, sobreviviste. Te estás sanando. Eso es todo. Pero te lastimé.
y me llamaste cuando necesitabas ayuda. Cuando tu vida estaba en peligro, supiste que yo vendría. Eso es lo que voy a recordar. Llora. Lágrimas de sanación. A las 6:30. Me abraza en la puerta. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo misma. Para eso estamos los padres, cielo. Miro sus luces traseras desaparecer. Vuelvo adentro, a mi casa tranquila y en paz. Me siento en el sillón de Catherine. El televisor nuevo cuelga donde estaba el viejo. Casi no lo uso. Las fotos en la repisa han cambiado. Catherine sigue ahí, para siempre a los 45, sonriendo. Pero ahora hay una foto navideña del grupo de apoyo, una foto reciente de Kingsley, de verdad, sonriendo. Evidencia de una vida reconstruida. Abro el cajón de la mesita, saco la caja pequeña. Adentro, enrollado cuidadosamente, está el cable negro, el que Jason cortó aquel viernes de octubre. Lo sostengo, lo estudio como un artefacto. Ese cable fue un final y un principio. Le digo a la habitación vacía, a la foto de Catherine, un final de quien yo era, el hombre que dejaba que la gente se aprovechara, y un principio de quien necesitaba ser, alguien que se levanta, que sobrevive. Lo guardo. No necesito verlo a diario, pero necesito saber que está ahí. Un recordatorio. He aprendido que la dignidad no se da, se reclama. Que defender lo propio no es egoísmo, es supervivencia. Que a veces, para salvar a las personas que amas, debes librar batallas que ellos aún no pueden ver. Y he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 67. Reconstruí mi vida. Encontré propósito ayudando a otros. Me reconecté con mi hija. Creé comunidad. Si estás escuchando esto, si te ves reflejado en mi historia, quiero que sepas algo. Tienes más fuerza de la que crees. Nunca es demasiado tarde y no estás solo. Esto es lo que aprendí y quiero que lo lleves contigo. Si alguien en tu vida está tomando decisiones por ti, controlando tu espacio, diciéndote que no eres capaz, eso no es amor. Eso es control. Y mereces algo mejor. No seas como yo. No esperes hasta que un cable negro caiga al suelo para darte cuenta de que te has perdido en tu propia casa. No guardes silencio mientras te roban la dignidad pieza por pieza. Documenta todo. Busca ayuda. Habla. Un abogado, un amigo de confianza, una línea de ayuda, lo que sea. Pero no te quedes en silencio. Mi venganza de padre no fue sobre ira, fue sobre supervivencia. La verdadera venganza de un padre es enseñarle a tus hijos con acciones que merecen algo mejor que el abuso. La venganza más auténtica es demostrarles que defenderse no es egoísmo, es necesario. Si pudiera volver atrás, habría actuado antes. Habría confiado en mis instintos cuando Jason empezó a revisar mi correo, pero el arrepentimiento no cambia el pasado. La acción cambia el futuro. Si ves algo, si alguien que conoces está sufriendo en silencio, si reconoces las señales, no mires para otro lado. Porque a veces, la persona que más necesita ayuda es la que menos la pide. Y recuerda, Dios no nos da pruebas sin darnos también la fuerza para superarlas. 3 veces recé. Cuando Kingsley eligió a Jason sobre mí, cuando llamó desde ese baño cerrado con llave, y cuando finalmente volvió a casa a salvo, 3 veces Dios respondió, no con el camino fácil, sino con el camino correcto. El reloj marca las 7:15. Noche de miércoles. La casa está en silencio, pero no vacía, llena de recuerdos, dolorosos y alegres, todos necesarios. Tomo mi libro, Historia de la Segunda Guerra Mundial, todavía peleando esas viejas batallas, aunque sea solo en las páginas, y sonrío, porque mi casa ya no suena como una zona de guerra, suena como un hogar. Si esta historia te conmovió, si has vivido algo similar, o si conoces a alguien que necesita escuchar esto, déjame un comentario abajo compartiendo tus pensamientos. Tu historia importa. Dale al botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia.
Comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. Juntos, estamos construyendo una comunidad donde se dice la verdad y se ofrece ayuda. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Tu tiempo, tu atención, tu disposición a escuchar significa todo. Nota importante: las historias de este canal pueden contener elementos ficticios creados con fines educativos. Si este contenido no es para ti, siéntete libre de salir y encontrar algo que se adapte mejor a tus necesidades. Respetamos tu elección. Hasta la próxima. Mantente fuerte, di la verdad y recuerda, nunca estás solo.